Vengo porque ya no quepo en esta casa, porque mi madre y mis hermanos me han echado, porque no sé trabajar. Y sobre todo, porque juré que pararía en esto y no me lo creyeron. ¿Qué me importa que esta vida y estas casas sean como lo cuentan o sean peor? Mientras más pronto termine una, mejor. Por suerte, ya no quiero a nadie. ¿Reconocen estas líneas? Se trata de Santa, la novela de Federico Gamboa, publicada en 1903, y una de las mejores obras del naturalismo mexicano. Es una historia tan rica y compleja que bien vale la pena reflexionar sobre ella. Pero hagámoslo desde el lugar en donde inicia la historia. Acompáñenme a visitarlo. Estamos en Chimalistac, colonia, barrio, pueblo, una de las joyas escondidas de la Ciudad de México con no pocos atractivos para visitar, como por ejemplo la Fuente del Huerto o la Casa Gálvez diseñada por Luis Barragán, uno de los grandes arquitectos mexicanos del siglo XX, o también la hermosa Ermita de los Secretos, que estaba dentro de lo que eran los huertos del convento de San Ángel, que está más arriba dentro de este mismo barrio. Y si nos dejamos perder por sus callejuelas empedradas, seguramente vamos a llegar a esta, que es la calle de Hippo. ¿Y por qué se llama así? Pues porque fue nombrada en honor a Hipólito, que es el pianista ciego del burdel a donde Santa llega a trabajar a la Ciudad de México y a la que Santa cariñosamente se refiere así, como Hippo. Y andando por esta calle, vamos a llegar al cruce con la calle de Santa, la protagonista de nuestra novela. ¿Por qué se llaman así estas calles? Vamos a descubrirlo. La calle nos conduce a esta pequeña plaza, atrás de una iglesia, donde está justamente un busto de Federico Gamboa. La plaza lleva su nombre, y es que aquí, en Chimalistac, ocurre la primera parte de la novela de Gamboa. Es desde Chimalistac, desde donde Santa parte a la Ciudad de México. Muchos de los alrededores de Chimalistac forman parte del escenario de la novela de Gamboa, como por ejemplo los Pedregales, a donde Santa se iba de paseo, y que hoy en día son colonias como la del Pedregal de San Ángel, con sus casas lujosas, pero en aquel momento, como vemos en esta foto, eran terrenos llenos de estas rocas tan peculiares y porosas, producto de la explosión del Xitle. La antigua fábrica textil de Loreto, que luego se volvió una fábrica de papel, en donde trabajaban los hermanos de Santa y que hoy en día es un enorme centro comercial que todavía conserva su arquitectura fabril. 100 años después, más de 100 años después de haberse escrito Santa, la ciudad ha crecido muchísimo y se ha tragado muchos de estos parajes, incluyendo Chimalistac, que se ha convertido en una más de sus colonias. Sin embargo, todavía conserva algo de ese ambiente pueblerino, como por ejemplo en la arquitectura de las casas que rodean a la plaza, como es el caso del archivo Carso, anteriormente el archivo de Condumex, que contiene muchos documentos muy valiosos sobre la historia de México. O por supuesto la pequeña iglesia de San Sebastián Mártir con su única torre construida hacia el siglo XVII y que en la parte de hasta arriba tiene una cruz, que es la cruz del Monte Carmelo. Por cierto, cuando vengan aquí, busquen en una de las esquinas de la plaza otra piedra labrada que muestra el escudo de los carmelitas. Es una cruz que se alza arriba del Monte Carmelo con 3 estrellas de 6 puntas. La que está en medio representa a los carmelitas que todavía no han ascendido al monte y las 2 de los costados representan a los que ya lograron hacerlo. Si la encuentran cuando vengan, pónganlo en los comentarios. Si tienen suerte, se encuentran la iglesia abierta. No dejen de pasar a conocer el altar barroco del siglo XVIII que adorna su interior. Por último, no dejen de echarle un ojo a la cruz atrial. Es una cruz que muestra 2 huesos en sus costados y que se erige encima de unas flamas de una hoguera. Eso es el purgatorio. Pero sentémonos en la fuente de la plaza y regresemos a la historia de Santa. Gamboa
Nos cuenta la historia de una joven pueblerina que se enamora de un general y se entrega a él. Cuando su madre se entera, la corre de su hogar y entonces Santa se ve obligada a partir a la ciudad y llega a un burdel en donde una madame que conoció en una feria de su pueblo le invitó a trabajar. Allí conoce a Hippo, el pianista ciego del lugar, que se enamora perdidamente de ella. Y allí también empiezan las desventuras de Santa. Mejor léanla. Es una gran novela llena de pasión, de drama y de tragedia. Les va a gustar, se lee muy rápido. Tan atractiva es la historia de Santa que fue llevada al cine en 4 ocasiones. La primera en 1918, cine silente. 15 años apenas después de haber sido publicada la novela, lo que da cuenta de la gran repercusión que tuvo. En otra ocasión fue dirigida por Norman Foster, un actor estadounidense. Y la última a finales de la década de los 60 con Julissa en el papel de Santa y Enrique Roche en el papel de Hippo. Pero sin duda, la película más famosa es la que se grabó en 1932. Fue la primera película sonora mexicana y empieza justo aquí, en esta plaza. La historia de Santa me recuerda a la de muchas otras mujeres que también han migrado a la Ciudad de México e intentado hacer su vida en ella. Por ejemplo, Martha Romer, en su libro sobre migrantes indígenas en la Ciudad de México, rescata la historia de muchas mujeres mijes, otomíes y mixtecas que intentan hacer su vida en la urbe y que llegaron a partir de la década de los 80. Por supuesto que la historia de Santa no está pensada como la narración de una migrante a la Ciudad de México y ninguna de las mujeres que relata Martha Romer en su libro se dedicaron a la prostitución. Pero muchas de las historias que cuentan estas mujeres se parecen a varios de los pasajes que nos relata Gamboa en la vida de Santa. Ahí es donde el drama de la realidad y de la ficción se juntan. Vale la pena revisar alguno de estos pasajes. Por ejemplo, Sofía, que narra sus primeras impresiones, cuenta que le daba mucho miedo por haber mucho carro, rateros, drogadictos. No sabía cómo andar, no salía sola. La alimentación y las maneras de cocinar también implicaron cambios y aprendizajes. Francisca narra que en su pueblo cocinaba con leña, con comal de barro, y que cuando llegó a la ciudad compraron estufa de petróleo y aprendí. Al principio era difícil, me daba miedo prenderla y todo, pero después, poco a poco, me acostumbré y ya. Teresa también nos habla de los cambios en su alimentación. Acá en la ciudad come caldo blanco con verduras, con chayote, calabazas, zanahorias, cebollas, cilantro, frijoles con nopales y epazote. Allá en su pueblo, allá no, allá puro nopal, nada más. Entre los cambios que estas mujeres se vieron obligadas a hacer fue el de su indumentaria, como Santa, que se tuvo que cortar las trenzas. Nuevamente nos relata Francisca que antes peinaba sus trenzas con listones de colores, que se vestía con su falda ancha sujetada por una faja, pero ahora ya no, hace mucho frío aquí. A diferencia de Santa, muchas de las mujeres indígenas no sabían hablar español. Y ese fue uno de los golpes más brutales para ellas. Nuevamente Francisca señala que como no sabe hablar, se burlaban de ella. India, esa india no sabe hablar. Regreso y le aviso a mi viejo. Incluso no quería salir a comprar cosas porque me daba pena, porque me están burlando. No sabía nada de decir. Así como Santa llegó a la ciudad porque su familia la echó, muchas de estas mujeres tampoco vinieron por voluntad propia, sino porque las circunstancias las obligaron. Cuenta Francisca que ella no llegó por voluntad. A ella la robaron. Yo iba a comprar tortillas y él estaba esperando con unos 4 o 5 hombres. Me agarra y lleva un cuartito. Lo cierra y me amarra. Mi papá estaba en Tlaxiaco. Vino, hablaron, le dieron una copita y ya no se molestó. Nomás dijo, ¿ya para qué? Sin duda, lo más trágico de las historias de muchas de estas migrantes fue la violencia a la que se vieron sujetas. Por ejemplo, Anita,
que cuenta que siempre tuvo problemas con su esposo por una u otra cosa. Él tomaba, era mujeriego, violento, acostumbraba a pegarme, a correrme con mis hijos. Yo no me defendía, me dejaba pegar, porque siempre cuando yo quería defenderme, él se enfurecía más y era más violento y eran más los golpes. A diferencia de Santa, que tuvo un final trágico, no se los voy a contar, mejor lean la novela. Muchas de estas mujeres lograron al final construir su propia casa, tener su propio negocio, aprender un oficio, sacar adelante a sus hijos, pagarles su educación. Se volvieron ciudadanas por derecho propio. ¿Pero a qué costo? ¿Tan difícil debió haber sido que lo lograran? Santa no solamente se llevó al mundo del cine, sino también al mundo de las canciones. Esto que estamos escuchando es Santa, escrita por el Flaco de Oro Agustín Lara, que por cierto formó parte de la primera película sonora. Y si se fijan en la letra, quien está cantando es Hippo. En el triste calvario del vivir. No puedo dejar de pensar que este personaje que se enamora de Santa pero no puede ver, es una metáfora de nosotros mismos, de los que habitamos en la ciudad y que sabemos que estas historias tan trágicas ocurren, pero no las queremos ver. Que no se nos olvide que muchos de nosotros somos hijos o nietos de migrantes, de personas que no nacieron en esta ciudad. David Harvey, un geógrafo y antropólogo británico, en su libro Ciudades Rebeldes, habla sobre el derecho a la ciudad. Y menciona que el diseño urbano y el diseño del espacio público no solamente es un asunto de instituciones de Estado o de empresas que tengan la capacidad de financiar su operación y su construcción, sino también de todas aquellas personas que hacen posible que una ciudad se construya, opere y se mantenga, como por ejemplo los choferes de transporte público o los albañiles, o incluso hasta las trabajadoras domésticas. Porque a final de cuentas, un ciudadano no solamente es aquel que nace en una urbe o que tiene un empleo formal o que es un legítimo propietario de su terreno. Son también todas estas personas que permiten que la ciudad funcione. Esta plaza parece un lugar detenido en el tiempo, un lugar que invita a la ensoñación, a imaginar, a recordar. Quizás es también un muy buen lugar para leer a Santa. Gamboa, en el prefacio, le propone a sus lectores una reflexión triste. Y bien valdría la pena reflexionar sobre cómo hacer que lugares tan hermosos como este también pudieran ser amables para gente como Santa, o Anita, o Francisca, o Teresa, o Sofía. En la eterna noche de mi desconsuelo, tú has sido la estrella que alumbró mi cielo.